quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el Salmo 15. El Salmo 15 es un salmo cortico, apenas tiene 5 versículos. Vamos a leerlo. Dice, bueno, de pronto en su Biblia hay un título allí de los editores que dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo me precio de tener una gran experiencia en trasteos. Tengo el honor de llevar 22 trasteos en mis espaldas. Y ayer de hecho, adivinen qué estaba haciendo. Trasteando. Y en estos 22 trasteos, cuando uno va a buscar quién le arriende, uno encuentra que cada casa, cada lugar tiene sus propios requisitos. Un aviso muy común, un requisito muy común que está siempre en los avisos es: se arrienda sin niños, se arrienda sin mascotas. Y a veces los requisitos para arrendar son terribles. Te piden a ti codeudor con finca raíz, codeudor solidario, te piden constancia laboral, constancias bancarias, constancias personales. Hay que hacer un contrato, autenticarlo en una notaría. Requisitos por montones, y hay que ver también que las personas inventan sus propios requisitos para arrendar. Nosotros alguna vez llegamos a una casa en la que la señora nos decía que ella exigía que solamente se pudiera lavar una vez por semana, y ella miraba qué cantidad de ropa se iba a lavar. En otra casa en la que vivíamos en un segundo piso, y abajo de nosotros estaba el propietario, y tocaba caminar como pisando huevos porque a él todo le incomodaba. Y era tan desesperante la situación que terminamos yéndonos de allá, porque tú no podías a las 9 de la noche pisar muy duro porque él subía y golpeaba: déjeme dormir. Y uno, pero... En muchas casas nos hemos encontrado con requisitos raros. Incluso vivimos en una casa en la que la señora tenía por norma que a las 10 de la noche se cerraba la puerta, que se quedara por fuera el que se quedara. Y nos dejó por fuera más de una vez, porque yo a las 10 de la noche salía de la empresa. ¿A qué cómo hacía? Me tocaba buscar posada. Bueno, hermanos, pues al final de cuentas, cada quien mira qué requisitos pone a los que quieren vivir en su casa, ¿verdad? Finalmente usted verá si se somete o no a esos requisitos. Y seguramente que usted, si va a recibir a alguien en su casa como un invitado, usted también le va a imponer algunos requisitos mínimos, ¿verdad? Si yo voy a su casa, yo no puedo meter la mano en sus cajones, por ejemplo, esculcar su ropa. Eso no se espera que haga un invitado. Pero si usted me abre las puertas de su casa para que yo viva en su casa, seguramente usted también me va a poner reglas: que hay que ayudar con el aseo, que hay que ayudar con los servicios, que hay que ayudar con el mercado, las cosas de la casa, ayudar, ¿no? Y son sus requisitos. Y son requisitos respetables, ¿sí o no? Si usted en su casa puso la norma de que a las 10 de la noche se cierra la puerta y el que se quedó, pues es su casa, son sus reglas, y los que quieran vivir bajo ese techo tienen que someterse a esas reglas, a esos requisitos. Pues hermanos, si nosotros, siendo pecadores, siendo apenas seres humanos mortales y finitos como somos, nos damos el lujo de poner los requisitos en nuestra casa para que la gente vea si quiere vivir con nosotros o no, ¿cuánto más Dios? Dios también ha puesto requisitos que deben ser cumplidos para aquellos que quieran vivir en su casa, que quieran vivir con Él.
Hoy vamos a hablar de eso. Este sermón tiene por título Requisitos para vivir con Dios. Requisitos para vivir con Dios. Y es un sermón, hermanos, que espero nos sirva a todos en primer lugar para ver la gracia de Dios, para ver el evangelio aquí a través de este salmo, pero también que nos sea como una herramienta útil a la hora de evangelizar. La próxima vez que tú te encuentres con una persona que no conozca nada de Dios y que se considere una buena persona, toma el Salmo 15 y háblale de los requisitos para vivir con Dios. Háblale de este salmo y explícaselo y muéstrale cómo esos requisitos para vivir con Dios son muy exigentes. Y vamos a empezar, hermanos, con nuestro primer punto, que es precisamente tiene el mismo nombre del título: requisitos para vivir con Dios. Ese es nuestro primer punto, requisitos para vivir con Dios, y vamos a ver ese listado de requisitos que Dios ha puesto. En el Salmo 15, versículo 1 aparece esta pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta que David lanza. Seguramente David está contemplando la idea del tabernáculo y piensa en esto: ¿quién es digno de vivir con Dios? El tabernáculo al que él hace referencia era la casa de Dios, el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios y en donde estaba la presencia de Dios. No era además un lugar que permitiera el acceso fácil de cualquier persona. Solamente los sacerdotes tenían entrada al lugar, a ese tabernáculo, de manera frecuente, y únicamente el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo una vez al año. Ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera el sumo sacerdote vivía en el tabernáculo, sino que ellos, los sacerdotes, tenían que prestar su servicio por turnos. Entonces no era que vivieran allí. Y eso en cuanto a los sacerdotes. La gente del común solo se acercaba a la puerta a oír la enseñanza, a oír la oración, o cuando tenían que ofrecer sacrificios, pero no vivían allá. Nadie podía vivir allá. La principal razón, hermanos, para que nadie viviera allí, en el tabernáculo de reunión, era que la santidad de Dios no animaba a los pecadores a acercarse. Era sabido entre el pueblo de los peligros que corrían todos aquellos que temerariamente decidieran ingresar al tabernáculo sin autorización. Los sacerdotes tenían el deber de guardar el tabernáculo, y ni siquiera los reyes tenían autoridad para ingresar cuando quisieran. Hay un caso en la Biblia, el caso del rey Usías, un rey bueno, un rey que obedeció a Dios, un rey al que Dios prosperó, y cuando prosperó y se hizo fuerte, se volvió arrogante y se creyó con el derecho de entrar allá al tabernáculo a ofrecer incienso. Y los sacerdotes fueron y lo resistieron, y él se llenó de rabia, se llenó de soberbia porque no lo dejaban ofrecer incienso, y Dios hizo que le brotara lepra en la frente como castigo por haberse atrevido a entrar a ese lugar de esa manera. No cualquier hermano será digno de entrar allá. No cualquiera. No era digno de entrar, no era digno de ofrecer incienso, mucho menos era digno de vivir. Entonces podemos decir que todas las personas, los que ofrecían sacrificios, los sacerdotes, el sumo sacerdote, asistían al tabernáculo, visitaban el tabernáculo, pero no vivían allí. Piensa por un momento en eso: vivir en la casa de Dios, vivir bajo el mismo techo que Dios vive. ¿Te puedes hacer una idea de lo que eso significa? Vivir en la compañía de un Dios que es santo. ¿Qué exige ser tan santo como ese Dios? La única manera para que tú puedas cohabitar con este Dios que es santo, 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 es que tú seas también santo. ¿Qué tan santo? Debe ser santo como Dios es santo. Vamos a ver los requisitos que David consideraba necesarios para vivir con Dios, y empiezan ahí en el versículo 2. Ustedes pueden leer que dice David: requisito número 1 para vivir con Dios: andar en integridad.
El que anda en integridad puede vivir con Dios. ¿Qué significa ser íntegro? Ser íntegro en el Antiguo Testamento significaba ser perfecto de carácter. Significaba ser una persona de una sola pieza, estar completo, sin fisuras o defectos de personalidad. El que quisiera vivir con Dios, además, no debía ser íntegro un día, sino que tenía que andar en integridad. Tener un récord perfecto. Debía ser alguien conocido por nunca revelar fallas de carácter. Eso es ser íntegro delante de Dios. Estar completo, terminado, perfecto. Todos los días, además. No solamente hay que andar en integridad para vivir con Dios. El requisito número 2 es hacer justicia. El que anda, el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. Es decir, el que practicara la justicia. No era solamente que a la persona le gustara oír hablar de la justicia o que hablara de la justicia y de lo que significa, sino que tenía que hacerla, practicarla. Tenía que ser justo en sus acciones. ¿Qué significa hacer justicia? Esta pregunta es crucial para que entendamos esto. ¿Qué significa hacer justicia? Significa obedecer los mandamientos de Dios perfectamente. Eso es ser justo delante de Dios. Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de esos mandamientos. Con la tilde y la iota de la ley. Con todo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. En Deuteronomio 6:25, Moisés, después de anunciarle los mandamientos al pueblo, después de decirle al pueblo que se comprometa a obedecer esos mandamientos, miren lo que Moisés le dice al pueblo. Le dice esto: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que, ¿quieres ser justo para vivir con Dios? Debes cumplir con todos los mandamientos delante de Dios. El primer requisito sonaba difícil. El segundo, ¿cómo suena? Imposible, ¿verdad? Y son apenas los dos primeros. En tercer lugar, quien quisiera vivir con Dios debía hablar verdad en su corazón. En el Salmo 15 dice eso: debe andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad en su corazón. O sea, hablar verdad en su interior, ser alguien de absoluta sinceridad, sin ningún doblez. No es una persona que de alguna forma está tratando de justificar sus acciones. No es una persona que piensa que puede hacer algo solo porque no es tan malo. Si tú en algún momento llegas a decir: bueno, voy a hacer esto porque no es tan malo, lo que no es tan malo es malo. Lo que no es tan malo es malo. Y se exige de esa persona que quiere vivir con Dios que sea justa en su corazón, que hable verdad en su corazón. Y hermanos, esto se vuelve cada vez más difícil porque resulta que es más fácil solamente hablar la verdad con palabras, que la gente escuche lo que tú dices. Lo más difícil es hablar verdad adentro, porque el que te escucha es Dios. Este requisito tiene que ver con nuestros pensamientos, con cómo Dios juzga nuestros pensamientos. Esta persona que habla verdad en su corazón es alguien honesto delante de Dios. Es más fácil ser honesto delante de los hombres, pero ser honesto delante de Dios, ¿no te parece que es muy difícil? Debía ser una persona de pensamientos justos y correctos. Debía ser una persona que Dios no tuviera que decir de sus pensamientos. Y quiero que por un momento pienses en esto y te examines. Durante esta semana, ¿qué pensamientos has tenido? Durante esta semana, ¿hay algún pensamiento del que tú te debieras sentir avergonzado? Si hoy pudiéramos de alguna forma conectar con un cable tu cabeza, que dentro de algunos años será posible con la tecnología que está saliendo ahora, si pudiéramos conectar con un cable tu mente a una de las pantallas y pudiéramos ver allí todas las cosas que tú has pensado durante esta semana,
todas las cosas que piensas de la gente que te rodea, de los que tú dices amar, todas las cosas que tú piensas de los desconocidos en la calle, porque muchas veces tenemos malos pensamientos con los que están afuera. Muchas veces uno como hombre termina lujuriando, codiciando lo que no tiene que, y uno luego piensa, ¿yo por qué tengo estos pensamientos? Y no solamente eso, sino que a veces gente desconocida uno termina repudiándola. Uno termina pensando, uy, cómo se viste, uy, cómo camina, uy, cómo habla, uy. Pensamientos de conocidos y de desconocidos que nos avergüenzan. Las cosas que hemos deseado, los pecados que hemos añorado, Dios los conoce. Y para poder vivir con Dios, Dios debe ver en tu corazón que tú hablas verdad en tu corazón. Entonces, para ir resumiendo hasta acá, para ser digno de vivir con Dios se debe ser íntegro en su andar, justo en su actuar, honesto en su pensamiento, y estos son apenas los requisitos iniciales, y los requisitos siguen, hermanos. El que no calumnia con su lengua debe ser alguien que nunca ha levantado falso testimonio contra su prójimo, que nunca ha participado de murmuraciones y chismes, ni hace mal a su prójimo. Alguien cuyas acciones jamás hayan dañado o herido al otro, una persona que siempre ha honrado a sus padres, un esposo que siempre ha sido fiel y amoroso, un hombre incapaz de robar, matar, maldecir, humillar o irrespetar a su prójimo o dañarlo de alguna manera. Además, debe ser alguien que no admite reproche alguno contra su vecino. Dice el versículo 3 eso. ¿Cómo así? Hermanos, no es solamente alguien que no participa de la silla de escarnecedores, sino que condena a quienes lo hacen. Alguien que cuando escucha un comentario negativo sobre su prójimo interviene para salvaguardar la honra de su nombre. Así que, como para ponerlo en un ejemplo, tú estás escuchando que están hablando mal de un hermano de la iglesia y tú, en lugar de prestar oído y preparar café para participar del chisme, tú dices, alto, un momento, esto no es correcto. Esto no es correcto lo que estamos haciendo. Porque si tenemos, ¿qué dice la Biblia? Que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes? ¿Levantar un chisme contra él o qué debes hacer? Llamarlo y hablar con él, corregirlo en privado, a solas, no murmurar. Si están hablando de un familiar tuyo, no busques una silla cómoda para poder escuchar bien cómo es el chisme, sino que te debe preocupar la reputación del otro, porque así como hablan del otro, un día pueden estar hablando de ti, porque tú no quieres que hagan contigo esas cosas, pues no hagas con otros eso mismo. El versículo 4 dice además, otro requisito: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hermanos, esta persona que puede vivir con Dios debe ser una persona que toma partido. No es alguien indiferente a la maldad en el mundo, no es alguien que de forma diplomática como que trata de llevarse bien con todos y tolera el pecado de todos, porque es que no quiere terminar ofendiendo a nadie. Él quiere ser políticamente correcto, quiere decir las cosas de modo que todos lo acepten para que pueda encajar en todas partes. No, es alguien que está dispuesto a denunciar el pecado, venga de donde venga. Eso exige ser valiente. Eso exige tener claro qué es lo que es correcto y qué es lo que no. Es alguien que tiene claro que quienes merecen honra y admiración son aquellos que temen a Dios. Eso dice el versículo 4. Y aquí yo debo hacer un paréntesis, hermanos, para decir que yo veo con preocupación a algunos de la iglesia llenos de admiración por gente del mundo, por gente impía. Y es verdad que en el mundo nosotros vamos a encontrar impíos que tienen talentos, e incluso entre ellos vamos a encontrar alguna que otra virtud. Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Pero si esas personas no temen a Dios, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve su talento? ¿De qué les sirve su capacidad? Si no temen a Dios, son viles. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Entonces, esa persona del mundo, por mucha plata, por mucha fama que tenga, por muy bien que le esté yendo en sus negocios, no vale tanto como parece. Y los cristianos deberíamos verlos a ellos con compasión porque se encuentran perdidos. A mí me gustaría que hiciéramos algunas preguntas para ver cómo estamos viendo a las personas del mundo nosotros los cristianos. En primer lugar, quiero preguntarte esto. ¿Puede un impío ser un ejemplo a seguir para un cristiano? ¿Puede un impío ser un ejemplo a seguir para un cristiano? Pero pastor, es que Messi se ganó la Copa Mundo. Yo quiero ser como Messi, que se ganó la Copa Mundo y tiene mucho dinero y es buena persona y tiene a su esposa, tiene a sus hijos. Ah, muy bien, genial. Pero él es un ejemplo a seguir para nosotros, siendo que él no es creyente. ¿Realmente un cristiano puede usarlo a él como un referente moral para conducir su vida? Porque ese es el punto. Nadie niega que él juega fútbol maravillosamente. Nadie puede negar eso, es un hecho evidente. Y en ese sentido podemos decir que sí, tenemos cierta admiración por el don que Dios le dio, por la disciplina que él ha tenido, lo que sea. Pero ¿es esa persona un ejemplo digno de imitar para un cristiano? Si tuvieras tú a Lionel Messi al lado, ¿pedirías un autógrafo o le predicarías el evangelio? ¿No te das cuenta que está perdido? ¿No te das cuenta que por más plata que tenga y más trofeos que tenga, está reprobado delante de Dios? ¿No te das cuenta que él, al final de cuentas, con trofeos y todo, al infierno se va a ir? ¿No te das cuenta que en lugar de sentir toda la admiración que sientes, deberías sentir más bien compasión? Porque él no tiene a Cristo, tú sí lo tienes. Otra pregunta. Y si un impío no puede ser ejemplo a seguir para un cristiano, ¿quién sí? Pablo dice: sed imitador de mí como yo lo soy de Jesucristo. Los cristianos deberíamos buscar dentro de los cristianos quienes sirven de ejemplo a seguir. Y alguno de pronto acá se apresurará y me dirá: no, pastor, los cristianos no son ejemplo de nada. Yo he visto en los impíos más misericordia, yo he visto en los impíos más bondad, más amor. En cambio los cristianos no. Así que tú consideras a los cristianos menospreciables. ¿Te das cuenta que estás del lado equivocado? Además te hace falta conocer cristianos. Porque yo sí he tenido la oportunidad, he tenido la bendición de conocer a muchos cristianos que han sido ejemplo a seguir en muchas cosas. Y de hecho están acá conmigo. Están acá. Pero tú no has podido ver. Tú no has podido darte cuenta de que los cristianos sí sirven de ejemplo en muchas cosas. Tu jefe es un ejemplo para ti por el éxito que ha conseguido y sueñas con tener lo que él tiene, ganar lo que él tiene, hacer lo que él hace. No te das cuenta que aunque parece tener mucho, es un miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo, y que no tiene nada porque no tiene lo más importante, no tiene a Cristo. ¿No te das cuenta que lo que tu jefe necesita no son tus aplausos, sino tu predicación, tu testimonio, que le hables del evangelio? ¿Admiras a un familiar tuyo y quisieras ser como él, aunque claramente está lejos de Dios? Porque el familiar montó empresa, porque el familiar logró éxitos académicos, porque el familiar tiene y ha logrado. Ay, yo quiero ser como él. Pero no tiene a Cristo. No es un ejemplo digno a seguir. Porque hay una clara diferencia cuando un cristiano consigue cosas en este mundo y logra alcanzar algún objetivo, no sé, algún reconocimiento, lo hace para la gloria de Dios. El impío no. El impío vive para su propia gloria.
madruga, trasnocha, se esfuerza, ahorra, se disciplina y hace todas las cosas porque quiere gloria para él. Cuando el cristiano hace las mismas cosas, no lo hace buscando gloria para él, lo hace buscando la gloria de Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Eso hace toda la diferencia, una eternidad de diferencia. Pero admiras a la gente del mundo porque tiene lo que tú no tienes y hasta cierto punto los envidias. Esa otra pregunta, ¿te sientes atraído por un impío que solo tiene el pequeño defecto de no ser cristiano? Como he visto que a veces ocurre. Pastor, ella es tan bella, sí, como una estrella. Ella es una mujer espectacular, es de su casa, es una niña dedicada al estudio, es hermosa, habla muy bonito, está estudiando, está trabajando. Solo tiene un defectico, pastor. Solo hay un detallito en su vida que no es cristiana, pastor, pero el resto es perfecta. Qué equivocado estás. Qué equivocado estás. Ay, pastor, yo quisiera un hombre así, un hombre juicioso, trabajador, que cuida a la esposa, que cuida a los hijos, que provee, que no molesta para nada. Un hombre así, pero cristiano. Qué equivocada estás. Ten cuidado con aquellas personas que dices admirar, porque terminamos pareciéndonos a lo que admiramos. Terminamos siguiendo su ejemplo. Revisa si son realmente ejemplos de fe. Hermanos, mejores son los cristianos pobres que los impíos platudos. Mejores son los cristianos anónimos que los impíos famosos. Mejores son los cristianos novatos que los impíos expertos. Mejores son los cristianos, hermano. Volviendo a los requisitos para vivir con Dios, tenemos un requisito que tiene que ver con la fidelidad, con el ser capaz de cumplir con las promesas, porque a eso se refiere ese atributo de la fidelidad, el ser capaz de cumplir con las promesas. En el Salmo 15:4 dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y wow, esto es tan tremendo, hermanos, tan difícil. Qué difícil puede llegar a ser cumplir una promesa, y más cuando uno ha recapacitado y se ha dado cuenta de que sale perdiendo. Como cuando uno hace una cotización de un trabajo y se compromete a hacerlo y después se da cuenta que cotizó mal. Ay, yo le cobré 1 millón y era 1,5 millones y ya le dije que yo lo hacía. ¿Qué debería hacer esa persona? Hacerlo, porque ha dado su palabra y aunque ahora se dé cuenta de que no le conviene cumplir su palabra, ¿qué tiene que hacer? Cumplir su palabra. Uy, qué difícil, hermano. Y qué difícil particularmente en nuestros días en las que las promesas no significan mucho. En nuestra cultura las promesas no son muy apreciadas. Realmente promesas van, promesas vienen. Prometemos con mucha facilidad, con la misma facilidad rompemos las promesas. Por eso tenemos tantos divorcios. Porque el hombre que prometió amar a su esposa en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza todos los días hasta que la muerte los separe, ese hombre rompió su promesa y la abandonó. Por eso tenemos divorcios. Por eso tenemos tantos políticos corruptos en el poder, porque les hemos creído sus promesas. Que les haré un tren que vuela y que conecta el Pacífico con el Atlántico. Sí, claro, qué gran promesa, votemos por él. Nosotros tenemos tantos negocios en los que nos han incumplido la palabra, tantos negocios en los que nosotros hemos incumplido la palabra, que de verdad ya ni siquiera la vergüenza aparece. Ya como que lo normal es no cumplir con la palabra, y todos acá creo que hemos tenido experiencias con promesas rotas. Entonces, debido a que en nuestra sociedad las promesas no sirven, la palabra de nadie es suficiente, por eso necesitamos un contrato a la hora de hacer negocios que tenga un montón de cláusulas, que tenga póliza de cumplimiento, que tenga firma, huella, foto, cédula, autenticación en la notaría, sangre si es necesario, para que se cumpla el contrato. ¿Y el contrato se cumple? No.
Porque al final, hermano, usted puede hacer un contrato blindado por todas partes, pero si la otra parte no lo quiere cumplir, no lo cumple. No lo cumple. Esa es la cultura en la que nosotros hemos crecido. Pero el hombre descrito en este salmo es un hombre diferente. Es un hombre que está dispuesto a perder plata, tiempo, lo que haga falta si es necesario, para nunca romper una promesa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Acá, pues es fácil saber en dónde está el pecado. ¿Cómo le llamamos al que rompe una promesa? ¿Qué pecado ha cometido? ¿Cómo le decimos? Mentiroso. Y cada vez que rompemos una promesa, ¿en qué nos convertimos? En mentirosos. Continuando con los requisitos, que no se acaban, hermano. El versículo 5 dice: quien su dinero no dio a usura. La usura es el cobro excesivo de intereses, pero bíblicamente es también el interés que se le cobra a una persona que solicita un préstamo por necesidad. Es decir, tú podías cometer usura o exigiendo un interés absurdo o exigiendo el interés a una persona que estaba en una situación difícil. En ambos casos estaba siendo un usurero. Y es un pecado horrible, porque es una forma cruel de sacar provecho del que la está pasando mal. En la ley estaba establecido que si una persona en el pueblo necesitaba comida, ropa o dinero, se le tenía que prestar sin interés, porque era para cubrir con una de sus necesidades. Pastor, y entonces, o sea, nunca se puede pedir interés. Bueno, sí, hay situaciones en las cuales sí. El Señor Jesús, por ejemplo, él en una parábola, la parábola de las monedas de plata que se le entregaron a 3 hombres, él mencionó que es lícito que el banco rinda intereses si el banco se ha beneficiado de mi dinero. Entonces, como que hay 2 tipos de préstamos. El préstamo que se ofrece para cubrir las necesidades del otro que le está pasando mal es un préstamo del cual no se puede esperar ningún interés, porque eso es usura. Y está el otro préstamo en el cual con mi dinero la otra persona va a hacer negocios y va a multiplicar ese dinero. En ese caso, sí, en ese caso es legítimo porque, a ver, yo te estoy dando dinero para que tú lo inviertas y ganes dinero y solamente va a ser para ti. En ese caso, el usurero, ¿quién sería? El otro, ¿verdad? El otro sacó provecho, pero a mí no me dio nada, simplemente se aprovechó de mí y prosperó él. ¿Ven? Entonces, no es de eso exactamente de lo que estamos hablando, porque eso condenaría cualquier tipo de interés. Pero sí el interés que se le cobra a una persona que está viviendo dificultades. Bueno, alguien podría decir acá: pastor, me salvé, porque yo mi dinero nunca lo he prestado a usura porque ni dinero tengo, pastor. Entonces, de este requisito sí, gracias a Dios, ay, lo cumplí, qué bien, qué bendición. No, espérate. No, porque el pecado que se está condenando con esa práctica es el pecado de la avaricia. Porque lo que la persona usurera está revelando es su amor por el dinero, al punto que no le importa pasar por encima de la necesidad del otro con tal de conseguir plata. Entonces, si por avaricia he invertido dinero, yo no estoy exento del pecado. Si por avaricia, por amor al dinero, he hecho alguna cosa, no estoy exento de este pecado. También, sí, soy un avaro y soy un codicioso. Así que a esta también, táchela. Póngale X a este requisito, tampoco lo hemos cumplido. Y el último requisito dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es un soborno. Es decir, esta persona no aceptó plata, no aceptó recibir algo para dañar a un inocente. Eso incluye que nunca sacó provecho de ninguna situación en la que un inocente saliera perjudicado. Por ejemplo, nunca se confabuló con los familiares para dejar sin herencia a algún otro. Nunca se prestó para ser un testigo falso. Nunca firmó un papel
en donde estaban escritas mentiras dando fe de que eso era verdad. Porque aunque allí no hay una víctima que está sufriendo el daño, está defraudando al Estado, está haciendo algo torcido. Cada vez que nos inventamos datos y números y falsificamos, allí estamos causando daño y estamos de alguna forma prestándonos nosotros para avalar eso que se está haciendo allí. Ahora, aquí terminan los requisitos. En el versículo 5 dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pues hermanos, obviamente alguien que ha vivido de esta manera nunca va a resbalar, nunca se va a caer, porque es una persona intachable, moralmente impecable, es una persona íntegra, justa, sincera, honesta, de pensamientos puros y nobles. Estoy siguiendo la estructura del texto, con una lengua incapaz de calumniar, incapaz de dañar al prójimo, preocupado por el buen nombre de sus conocidos, una persona que nunca ha visto en los impíos un ejemplo a seguir, una persona que cumple sus promesas sin importar el costo, que presta dinero sin esperar nada a cambio, alguien incapaz de dañar al inocente, alguien sin avaricia, alguien básicamente perfecto. Esa es la respuesta a la pregunta del versículo 1. Levante la mano todos los que cumplen con los requisitos para vivir con Dios. No hubo uno, ni siquiera. No hubo uno. Y a veces los niños se apresuran a levantar la mano. Ni siquiera un niño se atrevió hoy. Si alguno de pronto no levantó la mano porque es demasiado humilde y piensa, bueno, ya sabes, ¿no? Ponga ahí al versículo 1, donde David hace la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ponga ahí yo, ahí pequeñito, yo. Humildemente, yo. Si no es así, si usted no puede poner el yo ahí, entonces continuemos. Veamos el segundo punto: pecadores invitados a la casa de Dios. Pecadores invitados a la casa de Dios. Hermanos, ya ha quedado claro, ¿no? Ninguno de nosotros es digno de vivir con Dios. Ninguno de nosotros. Desde el versículo 2 se nos pide andar en integridad, hacer justicia, ser sinceros delante de Dios sin ningún doblez. Y ya con esos 3 requisitos nos damos cuenta de que estamos descalificados. Y además, aunque en el resto de cualificaciones pudiéramos creer que tenemos chance, nuestra conciencia nos acusa y nos dice que no. Nuestra conciencia nos recuerda las promesas que hemos roto, nuestra conciencia nos recuerda los pensamientos sucios que hemos tenido, nuestra conciencia nos recuerda el daño que le hemos hecho a la esposa, a los hijos, a los papás, a conocidos, a desconocidos. Nuestra conciencia nos recuerda nuestros chanchullos. Nuestra conciencia nos dice: no estás calificado, no mereces estar cerca de Dios. Ahora, esta pregunta que hace David no es ¿quién se puede ir al cielo? La pregunta no es ¿quién se puede ir al cielo? No, David estaba hablando de algo más terrenal. Estaba hablando de vivir en el tabernáculo. Y hermanos, escuchen esto: si no éramos aptos para vivir con Dios aquí en la tierra, en el tabernáculo, como ya nos dimos cuenta, tampoco seremos aptos para vivir con Dios en el cielo, donde está su verdadera casa. En ese lugar, en la casa de Dios, arriba en los cielos, nosotros, los que hemos sido descalificados, no seríamos más que intrusos, no seríamos bienvenidos. En la casa de Dios no hay lugar para alguien como tú y como yo. Para mentirosos, para adúlteros, fornicarios, rebeldes, no hay lugar en la casa de Dios para alguien así. No hay lugar para ninguno que no cumpla con los estándares perfectos de Dios. Y esos requisitos los puso Él. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y está escrito: sin santidad
nadie verá al Señor. Ahora ese nadie nos quedó claro. Ese nadie ahora nos quedó claro. Claro, es que nadie puede cumplir con esos requisitos que la Biblia nos pide. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin embargo, nosotros vemos que la gente del mundo muere pensando que van a ser recibidos en los cielos, con bombos, con platillos. Los impíos que están en los hospitales a punto de morir están esperando descansar en paz. No hay paz para el impío. No hay paz para el impío. No podemos decir descansó en paz cuando esa persona vivió lejos de Dios toda su vida. Va a pasar la eternidad lejos de Dios también. No hay paz para el impío. Pero él se imagina en su cabeza que Dios lo va a tener en su santa gloria. Él se imagina que va a brillar para él la luz perpetua. No, las llamas perpetuas van a arder para él, no la luz perpetua, porque él no es digno de vivir con Dios. Porque si por algún error extraño llegara a acercarse a las puertas del cielo, los ángeles lo destrozarían. Porque nada impuro, inmundo, profano puede entrar por esas puertas, porque no hay quien pueda vivir allí, en ese lugar santo en donde Dios vive. Entonces, para ese pecador que muere creyendo que como Dios es bueno va a salvar a todo el mundo y piensa que Dios lo va a recibir y le va a dar un abrazo y hasta una medalla puede ser que le ponga, porque al final de cuentas hizo lo que pudo, para esa persona al final están reservadas estas duras palabras que Jesús nos dijo que Dios va a decir: malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esas palabras no le dan consuelo a nadie. Esas palabras deben producir terror, deben producir temor. La dura verdad es que para poder vivir con Dios, hermanos, esta es la dura verdad: para poder vivir con Dios debemos ser tan justos como Él es. No menos. Y ese es el requisito que Él ha puesto. El que sea tan justo como yo vivirá conmigo. ¿Hay alguno entre ustedes que pueda hacerlo? Ninguno. Uy, qué terribles noticias, ¿verdad? Qué terribles noticias. Para aquel que de pronto llegó esta mañana pensando que no era tan malo, que en el fondo era una buena persona, que tenía que cambiar esto aquí y allá, pero en últimas, si Dios pesara lo bueno y lo malo, como que lo bueno termina pesando más. No, hermanos. Perfección es lo que Dios demanda. Un cumplimiento perfecto de cada uno de sus mandamientos, un carácter perfecto todos los días sin fallar una vez. Porque ¿cuántas promesas hay que romper para ser un mentiroso? Una. Bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Dios ha invitado pecadores a su casa. Y esta es la cosa más extraordinaria que el Evangelio nos presenta. Dios ha invitado pecadores a su casa. Personas que no son dignas, personas que no merecen. Dios las ha invitado. Pero para poder entrar a su casa deben ser tan justas como Él. Y la única forma de obtener tal justicia es recibiéndola de parte de Dios. Una justicia que no es nuestra. Que no consiste en nuestras buenas obras, sino en las buenas obras de otro, Jesucristo. Si revisamos el listado, nos daremos cuenta que la única persona digna de vivir en la casa de Dios es Jesucristo, porque Él cumple perfectamente con este listado de requisitos y más. Su justicia, la justicia de Jesucristo es perfecta. Porque Jesucristo no conoció el pecado. Porque Jesucristo nunca falló. Porque Jesucristo es perfecto. Su justicia es perfecta. Y cuando un pecador pone su fe en Él, en Jesucristo, dice la Biblia que su fe le es contada por justicia. Es decir, cuando esa persona pone su fe en Cristo, Dios considera a esa persona como alguien que ha cumplido perfectamente con todos los requisitos, con todos los mandamientos, con todos los estándares que la ley requiere, y le ofrece la entrada gratuita a su presencia.
Ya no en base a los requisitos, porque hubo otro que cumplió los requisitos, Jesucristo, y Él está invitando al pecador a la casa de Dios. Y ese pecador que antes estaba excluido de la casa de Dios, ahora es invitado, no a visitar la casa, a vivir en ella. Y no como un inquilino, sino como un hijo de Dios. Eso hace el Evangelio. Y me gustaría que lo imaginaras de la siguiente manera, porque es vital que tú entiendas lo que significa ser justificado por la fe. Es vital que tú entiendas que las buenas obras que tú no tienes, la justicia que tú no tienes, la obediencia que tú no tienes, otro la tiene, Jesucristo, y Él puede compartirte de su justicia para que tú puedas entrar a la casa de Dios. Así que quisiera que por un momento dejaras volar tu imaginación y pensaras en esto. Imagínate que estás tú afuera del tabernáculo. De hecho, estás bastante lejos y estás viendo que allí en el interior del tabernáculo los sacerdotes van de un lugar a otro, la gente se está agolpando, es la hora de la oración. Tú quieres asistir, tú quieres acercarte al tabernáculo, pero no puedes. No puedes porque estás vestido con unos harapos hediondos, inmundos, que apestan de lejos. Has sido tan excluido tú del tabernáculo de reunión que hay un sacerdote que está encargado de echarte el ojo todo el tiempo para que no te acerques. En caso de que te acerques, el sacerdote va listando una piedra. Porque si te llegas a acercar tan sucio como estás, terminas contaminando el santuario. En eso, un joven judío de mirada amable, con palabras cordiales, te anima y te asegura que si usas su túnica, su ropa, vas a poder acercarte al tabernáculo de reunión. Y él te habla de una manera que tú le crees. Y entonces él se despoja de su túnica, te la ofrece a ti, tú te vistes con esas ropas y te acercas. Y para sorpresa tuya descubres que no solamente puedes acercarte, sino que estás tan limpio que los sacerdotes se comparan contigo y dicen: wow, estás más limpio que nosotros. Ingresas entonces al patio de los sacerdotes y allí tú puedes ver la fuente de bronce, tú puedes ver el altar del sacrificio y en el fondo el lugar santo. Y te animas a entrar, porque aquel judío te dijo a ti que tú podías entrar. Llegas al lugar santo y ves allí el candelero de oro, la mesa con los panes de la proposición, 12 panes que representan las tribus de Israel, y ves aquí el altar del incienso. Incluso te animas a ofrecer incienso. Y más aún, porque cuando te das cuenta, el velo que separa el lugar santísimo está rasgado y puedes entrar más allá. Y cuando entras, alguien te dice: bienvenido, esta es tu casa. ¡Wow! ¿Cómo fue posible que estas ropas te brindaran el ingreso hasta ese lugar? Es que son las ropas de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con tus harapos? ¿Qué pasó con toda tu inmundicia? ¿Qué pasó con toda tu suciedad? Él se las puso encima. Y con toda esa porquería caminó hacia el Calvario y allá fue levantado en una cruz y fue castigado como si él hubiera hecho las porquerías que tú hiciste para que tú pudieras entrar a la casa de Dios. Eso significa ser justificado por la fe. No vas con tu propia justicia, sino con la de Él, con la de Jesucristo, que fue maltratado, desfigurado por tus pecados para que tú puedas ser perdonado. Eso es ser justificado por la fe. Tus harapos son tus pecados, tus vestiduras son su justicia. Y con su justicia Él te cubre para que puedas entrar. Tú no cumples con los requisitos, yo tampoco, pero Él nos hace vivir allí, en la casa de Dios. Y de esta forma, hermanos,
Dios te hizo tan justo como la misma justicia de Dios, y a Jesús lo hizo como a tu pecado mismo. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es como el pecador que no cumple los requisitos puede ser bienvenido. Y ay de ti si no has escuchado, y ay de ti si piensas que esto que puede ser de otra manera. Ay de ti que te pierdes de Jesucristo. Siento compasión por ti. Ay de ti si no has puesto tu esperanza en él, si no has creído en él. Pero para aquel que ha puesto su fe en Jesús, tiene que saber que él se llevó sus pecados y los clavó en la cruz. Para aquel que ha creído en Jesús, tiene que saber que él le ha vestido de su justicia. Y ahora sí, en el versículo 1 del Salmo 15 tú puedes responder: yo puedo entrar, yo puedo vivir en la casa de Dios, pero te falta una parte: yo, gracias a Jesucristo. Ahora, eso suena genial, ¿verdad? Saber que soy perdonado, saber que soy invitado, que soy recibido, que puedo vivir allí. Pero alguno pensará, bueno, para disfrutar de esto tengo que esperar a morirme, porque pues ¿dónde está la casa de Dios sino en el cielo? Pero hermanos, no, la buena noticia es que desde ya podemos vivir con Dios, desde ya podemos tener comunión con Él. Hoy, aquí, en esta hora, en este día, tú puedes empezar a ser amigo de Dios, a ser un hijo de Dios, a estar invitado en su casa. Y alguno de pronto pensará, pastor, ¿y los requisitos? Ya me quedó claro que no cumplo con los requisitos. ¿Qué pasó con todo lo que se exigía? Bueno, tú tienes que saber dos cosas. En primer lugar, Cristo cumplió todo esto por ti cuando pusiste tu fe en Él. Cristo cumplió todo esto por ti cuando pusiste tu fe en Él. Él hizo lo que tú y yo no podíamos. Él lo cumplió todo para que nosotros pudiéramos gratuitamente entrar. Pero en segundo lugar, debes saber que al poner tu fe en Él, Cristo produce todas estas cosas en ti. Me explico. Todas estas condiciones, todos estos requisitos que acabamos de leer, ya no son requisitos, se convierten en frutos. Y entonces pasa que aquella persona que es invitada a vivir en la casa de Dios empieza a convertirse en alguien que anda en integridad y hace justicia. Empieza a convertirse en alguien que habla verdad en su corazón, alguien que no calumnia con su lengua. Se empieza a convertir en alguien que no hace mal a su prójimo, alguien que no admite reproche alguno contra su vecino. Empieza a ser alguien ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Empieza a ser alguien que cumple sus promesas y aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Nunca da su dinero a usura, ni contra el inocente admite algún soborno. Empieza a convertirse en esa persona. Pues claro, es que es alguien que vive en la casa de Dios. Cristo lo hizo entrar, pero ahora empieza a comportarse como alguien de la casa. Para ti que acabas de conocer a Cristo, esa es tu historia. Dios te está enseñando a comportarte como un hijo. Dios te está enseñando a ser una persona que cumple sus promesas, que no le hace mal al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el Salmo 15 no se convierte en una sentencia de condenación para nosotros, sino en una guía para saber cuál debe ser el carácter moral de un cristiano. Un cristiano debe ser, como dice el Salmo 15, versículo 1. ¿Por qué? Porque él vive en la casa de Dios. Porque él vive en la casa de Dios, hermanos. Todos los cristianos ya vivimos con Dios. Aquí en la tierra ya estamos viviendo con Dios. Y estamos en la casa de Dios, la iglesia. Esta es la casa de Dios, hermanos. Es impresionante, ¿no? Él me perdona, borra toda mi deuda, pero además cambia mi corazón para que yo quiera cumplir. No cumplir, para que yo quiera obedecer. A mí me gusta explicarlo con este ejemplo. Nunca pasa de moda este ejemplo y lo uso muchas veces. Cuando Dios perdona nuestros pecados y cambia nuestros corazones, se parece a un profesor de matemáticas que el primer día de clases te dice: tienes 5, ya, tienes la nota más alta.
Pero profesor, no hemos empezado, no hemos tenido clases, no hemos entregado trabajos. No se preocupen por eso. Ya vengan a clase o no vengan, hagan tareas o no, ya tienen el 5, ya tienen la calificación más alta. Pues alguno dirá, pues ya tengo la nota, no voy a clase, ¿verdad? Si ya tengo la nota, pues ya, porque lo que me importa es la nota. Pero espérate, es que falta otra cosa. Resulta que este profesor de matemáticas es tan bueno que nadie quiere perderse sus clases y todos los alumnos terminan siendo excelentes matemáticos. Ok. Entonces, cuando vas a clase no te preocupas por la nota ya la tienes. Pero ese profesor se encarga de formar en ti a un buen matemático. ¿A quién se parece ese profesor? A Cristo, ¿ven? Cristo te puso la nota alta, ya has sido justificado. Delante de Dios estás perdonado. Pero, Señor, yo todavía soy un pecador. Esa es la otra parte. Yo voy a formarte para que te parezcas a mí. Tú vas a convertirte en un hombre como el que está en el Salmo 15. Para eso he venido a este mundo, para eso he muerto en la cruz, para eso he subido al Padre. Para eso, para que tú seas como yo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, bueno, no sé si a usted le pasa, pero yo entendiendo estas palabras, viendo este salmo, durante esta semana he agradecido inmensamente no ser un judío, no ser un católico, no ser un testigo de Jehová, un mormón, un musulmán, nada de eso. He agradecido profundamente ser un cristiano evangélico que conoce la gracia de Dios. Porque a primera vista, cuando uno lee este salmo, uno queda deshecho, uno queda condenado, ¿no? Pero cuando entiende la gracia que hay en Jesucristo, cuando entiende la seguridad que hay en esa gracia, que por medio de su gracia Él me ha convertido en un hijo de Dios y me está santificando, Él me ha puesto la nota más alta, pero además quiere que yo aprenda. Cuando yo veo ese amor de Dios por todas partes, wow, me siento tan afortunado. Nada le envidio a Messi o a cualquiera de estos tipos del mundo, porque lo que tengo es más grande. Tengo a Jesucristo. Dos aplicaciones muy sencillas a la luz de lo que hemos escuchado el día de hoy. En primer lugar, mira tu vida, mira tu propia vida. A la luz del Salmo 15, revisa esos requisitos y mira lo lejos que estás de Dios. Pero no te quedes solamente mirando esa parte. En segundo lugar, mira a Cristo. Mira quién es Cristo, mira lo que ha hecho por ti, mira lo que Él está haciendo por ti, porque Cristo sí está trabajando en ti. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Él no se va a quedar con un trabajo a medias. Todos los cristianos deberíamos tener unas camisetas, sería un gran negocio, unas camisetas en donde hayan material de obra, una cinta de peligro que diga: peligro, cristiano en construcción. Sí, pero cristiano. Pero cristiano. Gloria a Dios por eso. Oremos, hermanos. Señor, cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu amor que nos ha invitado a vivir en la casa de Dios. Y ahora que vivimos en la casa de Dios, nos está formando para que nos comportemos como hijos de Dios. Cuán grande es tu gracia que nos puso el 5, que nos dio la más alta calificación, ser tan justos como Jesucristo, ser tan justos como el mismo Dios para poder vivir con Él. Bendita sea esa gracia, Dios, que has depositado en nosotros, que el mundo nos envidie. Perdónanos, Dios, por actuar como hemos actuado. Perdónanos, Dios, porque al examinar nuestras vidas a la luz del Salmo 15, descubrimos que somos pecadores, descalificados de vivir contigo. Perdónanos, Dios, por no ser íntegros. Perdónanos, Dios, por ser desobedientes en tus mandamientos. Perdónanos, Dios, por nuestros malos pensamientos, por todas las mentiras y calumnias, por todos los chismes en los que hemos estado, a todas las personas que hemos dañado con nuestra lengua, todo lo que hemos dicho del prójimo a sus espaldas. Dios, perdónanos.
Perdónanos, Dios, por todo el mal que le hemos podido causar a la esposa, a los papás, a los hijos, a conocidos y a desconocidos. Señor, perdónanos, Dios, porque no hemos guardado el nombre de los demás, sino que nos hemos sentado en la silla de los escarnecedores. Perdónanos, Dios, por admirar al impío y querer ser como él. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Cuando Él debería admirarnos y querer ser como nosotros, perdónanos por tener tan invertidos los valores, Dios. Perdónanos, Dios, Señor, porque hemos roto toda clase de promesas, porque día a día nos hacemos cada vez más mentirosos y ya ni vergüenza tenemos. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho por conseguir dinero, mostrando nuestra avaricia. Perdónanos, Dios, por participar de toda clase de maldad en este mundo, y concédenos mirar a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien se humilló por nuestro bien, quien tomó sobre sus espaldas el peso de nuestras culpas y fue a la cruz a morir, llevando toda nuestra inmundicia y toda nuestra maldad, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos hechos tan justos como Él, para que en Cristo Dios nos hiciera tan justos como la justicia de Dios, y a Jesús lo hiciera como nuestro pecado, Dios. Ayúdanos, Dios, a entender la magnitud de tu amor, la grandeza de tu gracia, la fortuna, la dicha y la bendición de poder decir que somos cristianos y gloriarnos en Jesucristo nuestro Salvador. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.